anunciada arremetida de los nuevos parlamentarios que asumieron el poder legislativo venezolano, producto de ese mensaje, esa oferta engañosa, en el cual muchos trabajadores mordieron o picaron el anzuelo de la mentira, ¿no? Bueno, sí, Martín, mira, los trabajadores, nuestra parte, nosotros hemos venido diciendo en varias oportunidades, es el llamado a elevar la conciencia de clase, el llamado a la organización y nuestra propuesta del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora a nivel nacional y a nivel regional ahora, es que existe la necesidad de una reorientación de la política laboral. El gobierno debe cambiar la orientación de la política en todas sus instancias. Debe haber, nosotros lo hemos dicho, en las empresas recuperadas por el Estado, las empresas creadas por el Estado, un nuevo modelo de gestión con predominio del control obrero. Un nuevo modelo de gestión donde sea la clase obrera, la clase trabajadora, quien, como conocedora del proceso productivo, lleve la vanguardia de los procesos administrativos, de los procesos de distribución de bienes y servicios y de todo lo que tiene que ver con el proceso como tal. ¿No? Nosotros, Martín, por ejemplo, alertamos y proponemos al gobierno, al Ejecutivo Regional y al Ejecutivo Nacional, el caso de SOADE. SOADE, ustedes saben, es una empresa que nace bajo un convenio con el gobierno de la República del Uruguay, y ahora con esta amenaza que se cierne de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional y con la mayoría necesaria para disolver el convenio, pudiese ser que ellos estén pensando ya pasarla a propiedad privada. Los empresarios venezolanos y foráneos le van a cobrar a los diputados el financiamiento que le hicieron de la campaña electoral, y ya lo están anunciando. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Que eso pase a una nueva forma de administración, un nuevo modelo de gestión con predominio del control obrero, para proteger el proceso social del trabajo allí, para proteger el proceso de producción de bienes y servicios y proteger la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras allí, ¿no? Y garantizar, por supuesto, el bienestar al resto conjunto del pueblo original. El CAES, otra entidad de trabajo bandera aquí, es un complejo agroindustrial azucarero, ¿no? Que no nació solamente para la producción del refino, sino también para el etanol, energía eléctrica, el abono, el alimento. Nosotros también queremos que esa empresa, proponemos nosotros en el Frente Nacional, que pase también a ser conducida por los trabajadores. Pero esto pasa primero porque las instancias del Ministerio del Trabajo, como la Inspectoría, termine de una vez por agilizar el proceso de reenganche de todos los trabajadores y las trabajadoras que injustamente han sido despedidos allí durante muchos años, amparados en un decreto presidencial que buscaba la reactivación de esa entidad de trabajo, pero que realmente no hay tal reactivación. Entonces, esas dos entidades de trabajo, puntual por mencionar algunas, nosotros como propuesta, y así planteamos que sea a nivel nacional, que se haga una reorientación de la política laboral, que sean realmente los trabajadores quienes conduzcan el proceso productivo y que instancias desconcentradas del Ministerio del Trabajo como INSACEL, RENO, Seguro Social, Inspectoría, tomen o adopten decisiones que beneficien al trabajador y que dejen ya, que cesen ya de beneficiar al patrón explotador. Nosotros señalamos con mucha seriedad el caso del CAE, donde, bueno, por diversas dilaciones de la compañera que está allí al frente de la Inspectoría del Trabajo, no se han podido ejecutar los enganches. Esperamos también que se le otorgue el certificado a las organizaciones sindicales, como es el caso de la galletera Trigo de Oro, ahora, donde los trabajadores una cosita, si ya están decretados los enganches, no es una obligación entonces de cumplir con esa decisión administrativa de reenganche por una institución como el Ministerio de Trabajo. Es decir, exacto, ¿por qué se permite que haya entonces un desacato a una decisión de una autoridad administrativa como el Ministerio de Trabajo,
en no cumplir una decisión de reenganche. Precisamente por personas que tenemos allí en estas instituciones, Martín, que carecen de conciencia de clase, que carecen de sensibilidad social. Nosotros no somos quienes para estar calificando y estar haciendo señalamientos de funcionarios sobre su trabajo, no, pero tenemos conocimiento del hecho y hacemos un llamado a que rectifique. Nosotros sabemos que nada se hace con cambiar una persona como otra si el sistema sigue siendo el mismo. Si la política laboral sigue orientada a favorecer al patrón, no hacemos nada con cambiar al inspector del trabajo o cambiar al director de INSACE. Okay. Ahí vas a hablar también del caso de la galletera. De la galletera Trigo de Oro, Martín, donde se le ha negado durante no sé cuánto tiempo, 2 años, el certificado al sindicato de trabajadores de esta galletera, donde bueno, las condiciones laborales son precarias. Allí, a mí no me van a decir ningún funcionario del Inspector del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, que no conoce la situación de la galletera Trigo de Oro. Las condiciones laborales son precarias, se despiden mujeres embarazadas, se despiden trabajadores con distintas artimañas. Ahora estamos esperando por el reenganche de 2 trabajadores, de una trabajadora que está embarazada. ¿Dónde está la sensibilidad social de estos funcionarios del Ministerio del Trabajo? El llamado es a que se reenganchen los trabajadores y a que se le otorgue de una vez y por todas el certificado al sindicato de la galletera Trigo de Oro para que termine ya el estado de indefensión en que nos tiene el Estado venezolano. Okay. Ahora, movilizaciones, llamados a movilización social, están realizando ustedes de los trabajadores en general en la defensa de las reivindicaciones ya nombradas por el doctor Elibanio Cáceres. Sí, Martín. Bueno, precisamente hoy, tú lo mencionabas al principio, en esta rueda de prensa que hicimos en la mañana, fue precisamente uno de los componentes de lo que informamos allí, fue ese llamado a los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y del campo a integrarse al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora con el objeto, bueno, de luchar por las reivindicaciones conseguidas, reivindicaciones legislativas conseguidas en estos últimos 15 años de la Revolución Bolivariana. Un llamado que, bueno, que insistimos y que extendemos a toda la población trabajadora para que se incorporen al frente, un frente de carácter clasista, de carácter autónomo, que levanta las banderas del socialismo, pero que también levanta las banderas de la autonomía de la clase obrera, del respeto a las organizaciones y a las presiones organizativas de la clase obrera, sindicatos, consejos de trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas de prevención. Mira, Martín, yo quisiera ahondar un poco más de lo que decía el compañero Pecier sobre el qué hacer, la propuesta que tiene este Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora desde un punto de vista un poco más general. Mira, el Frente desde su fundación viene advirtiendo y viene reclamando y denunciando una ofensiva patronal e institucional llevada a cabo por los sectores empresariales y también por instituciones del Estado, una ofensiva contra los derechos fundamentales, individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras, que se manifiestan en despidos injustificados, que se manifiestan en violación a la inamovilidad y a la estabilidad laboral, que se manifiestan en la violación a la libertad sindical con la negativa a registrar a sindicatos clasistas del sector público y privado. Bueno, atropellos a la ley de la Doximana con respecto a las condiciones y medio ambiente de trabajo, etc. La tercerización se mantiene. La cuestión de la tercerización, la ley orgánica del trabajo, una gran victoria, una gran conquista conseguida en el año 2012 con la publicación de la ley orgánica del trabajo, el tema de la eliminación de la tercerización. Entonces, son una serie de conquistas que se han logrado gracias, bueno, producto de una lucha histórica de los trabajadores y las trabajadoras, lo que les ha costado sangre, exilio, prisión, torturas y toda una serie de vejaciones inimaginables. Bueno, estas conquistas que se han logrado hasta ahora, lamentablemente producto de una institucionalidad que nosotros la caracterizamos como burguesa todavía, un estado burgués que todavía mantenemos, no, producto de ese carácter del Estado no se ha podido materializar en su totalidad lo dispuesto en la ley orgánica del trabajo. Las instituciones no han sido capaces
de ejecutar lo dispuesto en la ley orgánica del trabajo, en la tercerización, el respeto a la estabilidad laboral, etc. Entonces, en ese sentido Es decir, si el propio Estado está en deuda con la ley orgánica, el propio Estado, el propio Ministerio, y aún así entonces estos nuevos diputados quieren derogar ahí es donde iba. los elementos que ya se están... Venimos denunciando todos estos atropellos y violaciones a la ley del trabajo, pero ahora la amenaza y la ofensiva, la amenaza es aún mayor, y con este resultado electoral, la oposición y el sector empresarial obteniendo una mayoría calificada allí en la Asamblea Nacional tiene, bueno, una gran posibilidad, una gran oportunidad de aniquilar muchos derechos de los trabajadores. Por supuesto, en el análisis que hacía el doctor, si lo llegaran a hacer, sería una cuestión anticonstitucional, la cuestión del principio de la progresividad de los derechos, que toda acción legislativa tiene que tender a que los derechos sigan avanzando de manera progresiva, de manera que beneficie más a los trabajadores, y también por el otro principio, el principio de la intangibilidad de los derechos. Ese principio nos indica que ningún patrón, ningún Estado, ningún legislador en este caso, puede aniquilar, puede borrar, puede siquiera tocar todos estos derechos y principios constitucionales alcanzados. Ahora, yo creo que no van a ir solamente contra la ley orgánica del trabajo, sino con todas las leyes que implican avance social, e incluso contra la Constitución, porque ya fueron con la Constitución cuando lograron por 30 horas asumir el poder, y lo primero que hicieron fue darle el golpe a una niña de 3 años que tenía la Constitución para aquella época. Ahora van contra una niña que casualmente también tiene 3 años, que es la ley orgánica del trabajo de los trabajadores, en este primer lugar. Pero después, doctor, ¿qué otra arremetida o qué significa concretamente desde el punto de vista también jurídico, político, este ataque a la ley orgánica de trabajo? ¿Qué perderían entonces, además de los elementos nombrados por Alejandro y por José Especial? ¿Qué otros elementos destacarían usted que están en juego con esta arremetida por parte de, podemos decir, Fede Cámara, Consecomercio, podemos decir la oligarquía, la extrema derecha, el fascismo venezolano representado en esos diputados recién electos? Fíjate, uno de los aspectos relevantes, entre tanto, que plantea la novedosa Ley Orgánica del Trabajo del año 2012, y a los cuales el sector empresarial no le gusta, quiere eliminarlo, es lo que tiene que ver con la contratación de los trabajadores y las trabajadoras. El patrono quiere contratar trabajadores y despedirlo a los 2 meses, a los 3 meses, al año. Cuando el trabajador le caiga mal, no le produzca lo suficiente, el patrono lo despide. Esta ley orgánica evita que este patrono despida al trabajador de manera injustificada. La única forma que termine la relación laboral es que el trabajador incurra una falta que establece la misma ley orgánica del trabajo. Esta reforma planteada por la derecha, que se va a instalar en la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero, plantea en consecuencia la eliminación de este artículo. Quiere decir que le va a dar, como lo tenía anteriormente en la vieja Ley Orgánica del Trabajo, le va a dar carta blanca a todos los patronos para poder disponer del derecho al trabajo. Es un derecho humano, tú tienes derecho a trabajar, y en consecuencia el patrono no puede decirte un buen día que amaneció bravo, molesto porque no le está produciendo como él quisiera, o por cualquier cuestión que se le presente al patrono. Bueno, usted ya no trabaja más en esta empresa porque esta empresa es mía, y como es mía, usted se me va de aquí. Esto era lo que pasaba con la anterior Ley Orgánica del Trabajo. Esta ley plantea que los trabajadores no pueden ser despedidos si no hay una causa. Otro de los asuntos también que perderían los trabajadores con esta intención de la derecha en la Asamblea Nacional, los trabajadores y las trabajadoras, es un derecho humano a la maternidad, a la paternidad. Ya cuando nace el bebé,
y antes de que nazca, la trabajadora es protegida por esta ley. Y el padre también es protegido por esta ley. Al patrono no le interesa, a Fedecámaras no le interesan estos beneficios para cuidar al niño, al recién nacido, para la tranquilidad de la familia. A este patrono, en consecuencia, lo que le interesa es que el trabajador produzca más a cualquier motivo. También se perdería un logro muy importante que tiene que ver con la retroactividad de las prestaciones sociales, además con el capítulo de la tercerización. ¿Qué es lo que hacen los empresarios? ¿Qué es lo que hace Fedecámaras? ¿Qué es lo que hace qué es lo que pretende esta gente de la Asamblea Nacional? Que a través de la tercerización puedan colocar cantidades de trabajadores y puedan disponer de los trabajadores a través de empresas fantasmas. Hoy se crea una empresa y mañana la empresa se elimina. Y simulan relaciones mercantiles, es decir, las relaciones laborales la disfrazan de relaciones mercantiles y por lo tanto dicen que no son trabajadores sino empresas. Son empresarios. Vamos a decir, sí, empresarios. Le dan figuras de empresarios a trabajadores para burlar la ley del trabajo. Como lo hizo Empresa Polar, todas estas grandes empresas que lo hicieron, que le decían a los trabajadores, mire, como usted es el que despacha las bebidas, usted como es el chofer, usted va a crear una empresa y esa empresa es la que va a contratar con nosotros. Entonces este chofer era un trabajador, laboraba durante 15, 20, 25 años allí y en un momento determinado la empresa Polar lo despedía. Así todas las empresas, ellos quieren recuperar la derecha porque tiene deudas con estos empresarios y forman parte de todo este equipo, quieren entonces volver a esa ley orgánica. Era un paraíso para los explotadores, para los capitalistas, de que bueno, podían disponer en cualquier momento de su antojo de los derechos laborales. No estaban entonces en la obligación de cumplir con los derechos de los trabajadores, ¿no? Era burlar totalmente la ley, era la posibilidad de burlar totalmente la ley, y a eso entonces aspiran nuevamente los empresarios que tenemos en Venezuela, que además cumplen con la característica fundamental de vivir del Estado, de ser parásitos, de estar acostumbrados a vivir de la renta petrolera. No buscan una productividad, una eficiencia, un desarrollo tecnológico, un crecimiento empresarial sano, sino por la vía o de la especulación o del manejo cambiario, etcétera, etcétera. Toda esa característica de la burguesía venezolana también. Y allí toda la actividad que viene desarrollando el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, discutiendo todos estos temas porque no se le va a ceder a la derecha, no se le va a ceder a la burguesía, no se le va a ceder a estos diputados que a través de esta oferta engañosa llegaron allí, no se le van a ceder los derechos a los trabajadores y trabajadoras conquistados, como lo decía el compañero, a través de tantas luchas, tanta sangre, tanta angustia que se ha tenido a nivel de tanto tiempo, no se le va a ceder. Bueno, compañero, especial, un saludo final, breve saludo ya de despedida, te diría en aras de el llamado pues a los compañeros de clase trabajadora que por alguna razón estén tristes por los resultados electorales, tengan vamos a decir, ese guayabo todavía, pero de la necesidad de quitarse ese guayabo y asumir entonces la lucha por las reivindicaciones en juego. Pero finalmente lo voy a decir con Lenin: aquí no hay tiempo para lloriqueo. Pueblo trabajador de Barinas, a la organización, a elevar nuestro nivel de conciencia de clase, a prepararnos para la lucha que se nos avecina con la moral elevada, con la moral en alto. Un saludo profundo del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros del Frente Nacional de la Lucha de la Clase Trabajadora de Barinas y a ustedes, amigos, amigas, por su sintonía. Estaremos